por si tiene algún hematoma o alguna marca en el cuerpo. Eso se referiría a lesión, ¿verdad? Sí. ¿Un golpe es una lesión? Sí. Sí, ¿Una cortadura? también. Sí, una lesión con arma blanca. ¿Una quebradura? Dios. Y si yo hablo de... Cualquier tipo de daño que manifieste el cuerpo, ¿no? Bien, bien, ahí está. Básicamente, cuando hablamos de lesión, estamos hablando de cualquier daño, ya sea físico o psíquico, que se le provoque a un cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí no solo me puede lesionar que alguien me dé un golpe, que alguien me tire del Claro, puede ser hasta que te pelo. raspe una rama de un árbol. Exactamente, y también está la parte de nuestra psiquis, ¿sí? Que muchas veces nosotros hoy en día se está conociendo más las lesiones dentro de lo que es violencia de género, de que no solo te pueden agredir físicamente, sino psicológicamente, ¿sí? Entonces ahí también hablamos de lesión. Ahora, si yo hablo de un traumatismo, ¿qué es un traumatismo? Una lesión. Claro, es una marca, por ejemplo, un moretón. A ver qué opina el resto. Puede ser también lo que es el traumatismo en el cráneo, por ejemplo. Puede ser, cerebro. Si hablamos de traumatismo de cráneo, ¿qué sería? Claro. Un golpe, una lesión Sí. en la parte ósea, ¿o no? Sí, Claro, sí. Es una Sí. lesión que cuando te golpeas con algo consistente, con algo duro. Puede ser ocasionada a golpe o con un elemento contundente. ¿Y lesión es lo mismo que un traumatismo? No. Yo pienso que Yo sí, creo que es una porque parte, sí, se refiere a lo mismo casi, ¿no? Casi se refiere a lo mismo. Que no estaría el casi. A ver. Lesiona los tejidos por causas o acciones mecánicas externas. Y eso se va a mi bitácora. A ver, estábamos que si nos raspábamos con un árbol era una lesión, Sí. pero si me golpeo la cabeza con el tronco de un árbol, ¿qué es? un golpe involuntario, Sí, pero ¿qué me causa? ¿Una lesión o Ambas un cosas. traumatismo? Es O un las dos y cosas. si es leve, una lesión, y si es más fuerte, un traumatismo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Claro, porque en realidad es como que la lesión es más fuerte, o sea, pasa. ¿Y un trauma? Y es una contusión, un impacto fuerte con otro cuerpo en movimiento. Bien. A ver, para que nos vamos a entender, ¿sí? Dentro de esta parte, sí, de lo que sería la medicina legal, sí, en donde hablamos un poquito más de lo que son las ciencias forenses, ¿sí? Nosotros vemos que existen lo que serían hechos concretos, ¿sí? Que pueden ser, que nosotros los vamos a ver, vamos a observar, los vamos a analizar, para poder sacar desde ahí nuestras conclusiones, en este caso, de qué es lo que le pudo haber pasado a ese cuerpo con el que nosotros nos vemos en ese lugar de los hechos, ¿sí? Cuando hablamos de lesiones,
sobre todo lo que serían las lesiones personales, ¿sí? Nos van a indicar o van a ser parte, ¿sí?, de indicios que a nosotros nos van a ayudar a ¿qué? A acercarnos, ¿sí?, a qué es lo que pudo haber pasado en esa parte previa, ¿sí?, a la situación con la que nosotros nos damos en ese lugar de los hechos. Dentro de lo que es la lesión, ¿sí?, se desprende lo que sería la palabra lesionología, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que hablamos de una rama dentro de lo que es la medicina legal, que obviamente se va a encargar del estudio de lo que serían las lesiones personales, ¿sí? Y después encontramos lo que sería la traumatología, que es lo que yo les preguntaba recién si es que era lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la traumatología, nosotros dentro de lo que es la medicina legal, ¿sí?, hablamos de que es la acción por la cual se estudian los efectos de lo que serían estos traumatismos o aquellas acciones violentas, ¿sí?, que son ejercidas contra ese cuerpo. O sea que si hablamos de traumatología, no es que vamos a ir a ver al médico que se encarga del estudio de nuestros huesos, ¿sí?, sino que vamos a hablar de esas acciones violentas que se ejercieron sobre ese cuerpo que, repito, nosotros tenemos en ese lugar de los hechos en donde estamos realizando lo que sería nuestra investigación, ¿sí? Dentro de los análisis, los estudios que se hacen, por un lado, a lo que serían las lesiones, ¿sí?, no tienen que ver únicamente, como les decía recién, la parte física, sino puede ser la parte psicológica. Por ejemplo, si estamos frente a una persona que ha sufrido violencia de género, ha sufrido una violación, ha sufrido un robo, ¿sí?, se ve lesionada su parte psicológica, ¿sí? Porque no es que yo después de un robo voy a seguir con mi vida como si nada, ¿sí?, sino que hay una pequeña alteración a la acción violenta. Bien. a la que yo vivía o de cómo estaba, ¿sí?, previo a que pase ese tipo de situaciones, ¿sí? Así como cada una de estas acciones, ¿sí?, repito, un robo, una violación, ¿sí?, violencia de género, son acciones que a su vez van a afectar, quizás no me afecten de manera directa a mi parte física, pero sí van a afectar a lo que sería mi parte psicológica, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son esas lesiones, nosotros tenemos que la Organización Mundial de la Salud define a lo que sería una lesión como una alteración a lo que sería el equilibrio biopsicosocial de una persona, ¿sí? Pero, visto de lo que es el punto de vista médico-legal, ellos proponen otra definición que habla de lo que sería todo daño que puede ser intencional o no intencional a la salud o a lo que sería la parte corporal de una persona y que obviamente dejen lo que sería una huella material, ¿sí? Dentro de lo que son las lesiones, nosotros podemos encontrar diversos tipos de lesiones. Por ejemplo, vamos a tener lesiones que son causadas por agentes biológicos, ¿sí?, que van a ser todas esas lesiones que se han dado a través de efectos que son externos
al cuerpo. Cuando hablo de un cuerpo, estoy hablando de ya sea un cuerpo de origen animal o vegetal, ¿sí? Como sucede por ahí las lesiones, ¿sí? Nosotros no lo vemos como lesiones. Pero, por ejemplo, un incendio en un bosque, ¿sí? Básicamente es una lesión que se le está dando a ese ámbito, ¿sí? Visto de como una, no me va a salir ahora la palabra, pero como ese conjunto, ¿sí? De flora en este caso, un incendio, ¿qué es lo que provoca? Provoca una lesión a ese lugar, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que sería nuestro cuerpo. Nosotros la mínima reacción que podamos tener va a provocarnos lo que sería una lesión. Dentro de esas lesiones, sí, tenemos por agentes biológicos, tenemos por agentes mecánicos, que las lesiones por agentes mecánicos son todas aquellas que son producidas por, en este caso ya efectos violentos en la anatomía corporal. Y de acá sale o se desprende, ¿sí? Lo que serían las contusiones. ¿Saben qué es una contusión? Lo interpreto como que es la marca o lo que deja un golpe. Daño que recibe alguna parte del cuerpo por golpe que no causa heridas exteriores. En términos clínicos, la contusión es una lesión física del tejido que genera hematoma, equimosis sin ruptura de piel. Exactamente. O sea que un moretón, ¿qué es? Es una contusión. Es una contusión, exactamente. Las contusiones, entonces, como ahí hacía mención tus compañeros, ¿sí? Vamos a decir que es un efecto violento agresivo que tiene que ver con un agente mecánico que obra sobre lo que serían los órganos, sistemas o tejidos del cuerpo humano con la intensidad suficiente como para poder vulnerar lo que sería la resistencia, ¿sí? Que se lo puede dañar ya sea internamente, sí, o externamente, pero sin lastimar demasiado lo que sería la verga. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me golpeo fuerte, ¿sí? Vemos que primero se nos pone colorado la zona, después se va tornando un color verde, y a medida que van pasando los días, si fue muy fuerte el golpe, sí se torna de un color azul violáceo, ¿sí? Y a medida que va pasando más el tiempo, se van convirtiendo como pequeños puntitos, ¿sí? Que van pasando de ese violeta a un lila hasta que desaparece. Y al momento en el que desaparece, muchas veces vuelve a tener el color verde y amarillo, ¿sí? Eso sería la forma en la que va evolucionando un hematoma, ¿sí? Cuando hablamos de equimosis, es cuando ya se nota más esta parte oscura, ¿sí? Y podemos decir que es la parte en donde vemos sangre machucada, como dicen muchas personas. Perdón. Entonces ahí vemos esa evolución y muchas veces tiene que ver con la fuerza que se ejerció sobre lo que sería el cuerpo, ¿sí? Dentro de lo que son esas contusiones y dentro de lo que es la parte médica legal, ¿sí? Nosotros podemos encontrar lo que es un eritema, un edema, la equimosis y un hematoma, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un eritema y un edema? Eritema, no. Enrojecimiento de la piel. Bien. ¿Y el edema? El edema puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero hay más probabilidades de que aparezca en las piernas y en los pies. Los medicamentos y el abrazo pueden. Hinchazón causada por proceso de líquido. Debe ser cuando se hincha, se pone un poco blanco la piel.
Exactamente. Bien, entonces ahí ya hablamos de eritema, edema, equimosis o hematoma, ¿sí? Esos serían los 3 tipos de lesiones en las que se subdividen las contusiones. ¿Bien? En cuanto a lo que son las heridas, ¿sí? Nosotros vemos un corte, ¿sí? Y automáticamente decimos que es una herida. O sea que básicamente si vamos a definir a una herida, sí vamos a estar hablando de una lesión que tiene que ver, sí, cuando se presenta una pérdida en lo que sería la continuidad de la primera capa de piel. ¿Alguien sabe cómo se llama la primera capa de piel? No, la verdad no me acuerdo. Epidermis. Epidermis, exactamente. Epidermis. ¿Sí? Ah, O ok. sea que nosotros vamos a hablar de heridas, ¿sí? Cuando veamos que hay una lesión en la primera capa de piel, ¿sí? O sea que vamos a ver que la piel se abre a causa del efecto que ha producido ese elemento con el que se provocó una lesión y ahí se convierte en lo que sería herida. Dentro de lo que son las heridas, nosotros hablamos de heridas simples, heridas compuestas, heridas mixtas y complejas, ¿sí? Dentro de las heridas simples, ¿qué podría Una ser una puñalada. herida simple? Una puñalada. No medio brusco ahí, ¿no? Una herida simple es una Creo que ruptura de no la... necesita afectar a los nervios, al hueso, arterias. Eso sería una herida simple, ¿no? Bien. Las heridas simples tienen que ver, en realidad se clasifican de acuerdo al instrumento que los produce. ¿Sí? Ahí vamos a tener escoriaciones, heridas contusas, heridas de bordes nítidos y heridas punzantes. Si yo hablo de escoriaciones, ¿saben qué es una escoriación? Claro, imagino que debe ser como un raspón. Irritación cutánea que se presenta donde la piel rosada contra ella misma. Por favor, material. Exactamente. Las escoriaciones, ¿sí? Muchas veces nosotros las podemos confundir con una laceración, ¿sí? Que tiene que ver que la herida, ¿sí? Son superficiales dentro de lo que es la piel, pero a la vez están cubiertas de sangre fresca y automáticamente se forman lo que serían las famosas costras, ¿sí? Y otra de las reacciones que podemos notar dentro de lo que sería una escoriación es que alrededor de donde se encuentra lo que sería la herida, ¿sí? Nosotros vamos a ver una reacción inflamatoria. Sí. Bien. Eso es en cuanto a una escoriación. Una herida contusa. ¿Qué sería una herida contusa? Son heridas que presentan bordes muy nítidos, muy sangrantes, de profundidad fácilmente apreciable al separar los bordes. Contusa causa más integridad por golpe Por propio. ejemplo, un corte. Herida contusa. Si yo me golpeo la pierna con un martillo, Ahí generaría un hematoma, profe, Se no hincha una... primero. Claro, viene de contusión. Por eso dice que es el efecto agresivo violento externo. Entonces te golpeas con un martillo, te va a dejar la marca en la piel, pero te va a lastimar adentro también.
y también puede causar como una pequeña herida, ¿sí? Como un pequeño cortecito, dependiendo Fuerza del obviamente golpe. la fuerza con la que se ejerce el golpe. Claro, el campo de Y una preparación. herida punzante, La punzante, ahí sí. Ahí entra el puñal. Una puñalada. bien, ahí entra el puñal. Pero el puñal sí, el puñal entraría ya en los tipos de heridas cortopunzantes. A ver, yo sí, si viene alguien, ¿sí? Y me hinca con lo que sería un destornillador. Claro, ahí sí. Ahí sería Pero la Bien. herida puede ser profunda, profe, y peligrosa y riesgosa la infección. Exactamente, dentro de las punzantes, ¿sí? Son las que dejan poca marca, pero son profundas. Estamos hablando de que el arma con la que se provocó principalmente la herida va a tener una forma alargada. Puede ser una lapicera Y también, esa, profe, que te puede... una lapicera puede ser tranquilamente un lápiz, bueno, Hasta un tenedor. un destornillador, un tenedor, Claro, exactamente. cualquier cosa que tenga esa forma y la resistencia suficiente para poder Para poder penetrar, exactamente. Dentro de esas heridas, de esos tipos de heridas, sí, ahí se desprenden también lo que serían las heridas cortopunzantes y heridas cortantes. ¿Sí? Si hablamos de cortopunzantes, ¿sí? Y el concepto de herida punzante me dice que está causada por un elemento de una punta alargada, ¿sí? Si hablo de una herida cortopunzante, a ese elemento se le va a agregar que en alguno de sus extremos va a contener un filo, el cual va a provocar esa herida que va a hacer que la piel se divida, exactamente se corte. O sea que aparte de provocar una herida internamente, ¿sí? Al penetrar, también lo va a hacer de una manera superficial. Ahora bien, dentro de los ejemplos que estamos dando, estamos hablando de heridas que fueron provocadas por elementos o por armas artificiales. Pero si hablaríamos de elementos naturales, punzantes, cortopunzantes, ¿qué ejemplos podrían dar volvemos ustedes? a la rama de un árbol. Bien, ¿qué más? Un clavo en la madera, en el piso. El filo de El una clavo chapa. entraría en algo artificial. El filo de una chapa, de un... También sería artificial. A ver qué encontramos nosotros en el medio en el que vivimos, que podamos... Con una piedra. La piedra, ¿qué tipo de herida nos También daría? sería una contusión. Una contusión. Bien. ¿Y algún elemento que nos diga que es punzante? ¿Artificial o...? Natural. Ah, natural. Sí, que nosotros Una vayamos espina. por la naturaleza misma y algo nos provoque una herida punzante.
Bien, en Hay espinas que esquina, son muy largas, también te podrían hacer daño. en palo, Esas espinas que hay en el norte parecen un escarbadiente. exactamente, la de los cactus. Es. Hay unas que son peores cuando nosotros acá tenemos una fruta llamada tuna o quimil, Ah, y esa la agarran con la mano y no se la ve a simple vista, le dice que tiene como una Ah, jana así, exactamente. y es Y peor eso que no la te lo fibra de sacas más vidrio ni de así. la Acá, ropa ni de... No, y No, acá hay una arde, espina que no, se no, llama, solo en sí, yo que soy del norte, solo el cuerpo la expulsa. Sí, pero hasta que eso le no acá hay una, expulsa, arde, duele, molesta, todo. oh, espina, una espina que se llama algarrobo, que es muy larga también. Y también te hace, si no te la logras sacar a tiempo, también te hace daño. Bien, bien. ¿Y algún animal que se les venga a la cabeza que les pueda provocar una herida un punzante? ciervo, un toro, Algo con cuernos, Bien, con los cuernos, con las garras, con los dientes. con los dientes. claro, sería cortopunzantes. Bien, bien, ahí van apareciendo las diferencias entre unos y otros. Bueno, vieron entonces que este tipo de heridas, ¿sí? No es que únicamente me la puede provocar un cuchillo, una navaja, una espada, ¿sí? Sino que en el diario de nuestra vida, ¿sí? Podemos llegar a pasar por alguno de este tipo de heridas, ¿sí? Y muchas veces pasa, ¿sí? Con, por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad, se las ingenian para elaborar, ¿sí? Armas que son utilizadas para su defensa o para poder provocar Lesión. la muerte a otras personas, ¿sí? Ahí es en donde aparecen, porque hasta acá nosotros teníamos, que les hablé yo al principio, armas blancas, armas de fuego, pero este tipo de armas que están producidas dentro de los servicios penitenciarios reciben un nombre. ¿Saben cómo se llama? paca, paca. Sí. ¿Cómo más son Sí, conocidas? las armas tumberas. Tumberas, Bien, armas tumberas, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Yo puedo tener, a ver, ¿qué tengo también de ejemplo? Esto, esta bombilla, ¿sí? Tranquilamente se puede convertir en un arma Sí, porque le punzante. sacan filo a una punta o le sacan filo a algún Sí, lado. Bien. O sea que yo escuché, profe, hasta con cepillo de diente hacen una un punta. cepillo de dientes, exactamente, los cubiertos de plástico, una regla y un lápiz bien afilado, así con que le hayamos sacado bien la claro. punta, una lapicera, pueden convertirse tranquilamente en Lo que armas sea que blancas. tenga la ¿Sí? rigidez suficiente. Exactamente. Muchas Para veces causar sucede, daño. ¿sí? Que aparte de esa rigidez, sí tiene que ver esa acción, ¿sí? De la fuerza con la que nosotros ejercemos, ¿sí? Lo que sería esa penetración sobre todo. ¿Por qué? Porque obviamente que si yo voy, me va tiritando la mano, llego al blanco, muchas veces se me puede llegar a quebrar y todo eso, pero si yo voy más firme, con respecto a esa fuerza que voy a ejercer, tranquilamente puedo causarle la herida La a piel alguien. es muy dura. ¿Sí? A mí me ha tocado colocar inyecciones y al principio empujaba la aguja y la piel se hundía. Y eso que las agujas son recontra afiladas. Es muy dura la piel. Las agujas no son filosas, tienen la punta. Esa punta, sí, al ser muy fina y recién convertirse un poquito más gruesa, eso es lo que penetra, ¿sí?
volvemos al ejemplo de los elementos naturales. Las espinas, ¿sí? No son filosas, pero sí tienen esa punta, ¿sí? Que la forma en la que se realiza esa punta, ¿sí? Es lo que va a penetrar cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? O hasta un cartón, tranquilamente. Pero tienen que ver también con la fuerza con la que Claro. se ejerce. Claro, lo que nos da a entender, profe, que no tienen filo, pero son puntiagudas. Puede ser un lápiz, puede ser una lapicera, algo que tenga punta, que no tenga filo y ejerciendo con la presión, como usted nos da a entender, depende cómo va a entrar y el daño que va a causar. Exactamente. Por eso hablamos de heridas punzantes. Ahora sí ya hablamos de heridas cortantes, ¿sí? O corto. Ya, o cortopunzantes, ¿sí? Vamos a hablar de un elemento que tiene un filo, que ese filo va a provocar esa separación sobre lo que sería nuestra epidermis y a la vez va a lesionar, ¿sí? Internamente. Dentro de lo que son las armas punzantes, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a tener un orificio de entrada. No siempre vamos a encontrar un orificio de salida, pero sí vamos a encontrar lo que sería un trayecto, ¿sí? Que tiene que ver con esa penetración hasta dónde llegó, porque muchas veces puede penetrar y no puede causar daños, y muchas veces puede llegar a causar daños internos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces con los cuchillos, con las espadas, los estiletes que tienen un filo y a la vez van a penetrar internamente? Una tijera, ¿sí? Puede ser punzante o puede ser corto punzante, dependiendo de la forma, ¿sí? En la que sea provocada la herida. Porque si lo hacemos con la tijera cerrada, ¿sí? Vamos a provocar una herida punzante. Pero si ya al abrirla, ¿sí? Vamos a tener esas dos hojas, esos dos filos, en donde al penetrar no solo vamos a tener una herida punzante, sino que vamos a tener una herida punzocortante. ¿Sí? Bien. Dentro del cotidiano de nuestras vidas, hablando de heridas solo de armas o de elementos solo cortantes. ¿Qué más nos Profe, le puede hago una dar? acotación. Sí, Yo tuve unos vecinos acá que en Jujuy Capital se agarraron a pelear, uno fue a buscar un tramontina, el otro chico también, y uno le metió una puñalada cerca del corazón a uno. Y un chico bajó, yo vivo en los departamentos de Jujuy Capital, y le pegó con la gotita, era un punto de la nada. Y a la hora y media lo sacaron del examen porque, digamos, de lo que el chico me llegó a explicar, que, digamos, más allá que le metieron una puñalada con un tramontina, a él no le sangraba. Digamos, la hemorragia se estaba muriendo, la hemorragia interna en sí. Claro, por eso es feo cuando te meten, digamos, con algo y si no sangra es un tema. Tendría que sangrar y quedarte más tranquilo porque la hemorragia va por dentro. exactamente. Bueno, es lo que les planteaba recién. Quizás vemos superficialmente como que es una herida chiquitita, pero internamente se pudo haber provocado algún daño que puede llegar a ser hasta fatal, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que serían los suicidios, ¿sí? Por cortes de venas. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo obviamente del elemento con el que usemos nosotros para cortar las venas, ¿sí? Si yo el corte lo hago en esta dirección, de forma horizontal, la persona, si llega otra persona, ¿sí? Y ve la situación, puede salvarle la vida, ¿sí? Porque se puede realizar un torniquete, o hacerla que la persona flexione, que se agarre con algo, y correr a un hospital. Ahora, si las lesiones se hacen de forma vertical, es más posible, ¿sí? Que esa persona cometa ese suicidio, o sea, que muera, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a abrir absolutamente
la mayoría de los vasos y las venas que nosotros tenemos en esta parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, no solo es ver con qué elementos se provoca el corte, ¿sí? Sino en el lugar del cuerpo en el que se los hace. Por eso repito, dentro de las armas que provoquen, ¿sí?, una herida punzante, no siempre vamos a tener un orificio de salida, pero sí vamos a tener un orificio de entrada y un trayecto, ¿sí? Ese trayecto siempre va a ser interno. Ahora, dentro de las heridas cortantes, ¿sí?, nosotros vamos a estar hablando de un elemento que en uno de sus extremos tenga un filo. Dentro de ese tipo de heridas, ¿sí?, nosotros no solo vamos a visualizar lo que sería el daño, ¿sí?, sino que vamos a ver la cantidad o la totalidad de piel que se ha logrado separar. Dentro de ese tipo de heridas, ¿sí?, nosotros vamos a poder determinar de dónde comenzó y a dónde finalizó esa herida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma en la que se abre la piel no se abre de la misma forma en donde comienza que a donde termina. Y la mayoría de las veces este tipo de heridas sí presentan la forma oval o de ojal, que se conoce. Y ahí es en donde nosotros vamos a poder visualizar dónde comenzó la herida, dónde finalizó, y en base a eso vamos a poder generar hipótesis del momento en el que se causa la herida, la posición que tenía la víctima y la posición que tenía el victimario al momento de provocar esa herida. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo una herida cortante en un cuerpo con vida a una herida cortante en un cuerpo sin vida ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma... Eso sería por el trayecto de la sangre, digamos, de la persona, ¿no? De la circulación de la sangre. Exactamente. Nosotros vamos, dentro de lo que es esta unidad, sí, obviamente, vamos a ver todo lo relacionado a la frigidez cadavérica, a cómo se va descomponiendo un cuerpo, ¿sí? Y ahí también vamos a poder ver esto que les estoy diciendo ahora, que tiene que ver en un cuerpo con vida, ¿sí? Si yo ahora en estos momentos me provoco un corte, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sangrar mucho. Un corte profundo, ¿sí? La piel que se separa se va a abrir, ¿sí? En este caso, si yo me provoco un corte acá, esto se va a abrir para acá y esto se va a abrir así. En un cuerpo sin vida, el corte se va a hacer, pero se va a separar la piel sin que esos bordes se abran, ¿sí? Y obviamente muchas veces Entonces quedaría en la misma posición, digamos, la herida. No se abre, es decir, queda como un corte, digamos, pero sin abrir. Exactamente. Puede ser un corte, profe, post-mortem, obviamente, una lesión causada después que falleció. En ese sentido, ya nos damos cuenta cómo es la herida, porque ya no va a sangrar lo mismo porque el corazón no está bombeando la misma sangre, pero se dan cuenta, profe. Exactamente. Bueno, no siempre, pero hay situaciones en las que tenemos que observar eso. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, un caso, ¿sí? Que tiene que ver con una persona que le provoca la muerte a otro a través de un golpe, ¿sí? Posterior a esa muerte, ¿sí?, comienza a descuartizarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A medida, obviamente, que va pasando el tiempo, la flexibilidad que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestros músculos, ¿sí?, va tornándose distinta a cómo sería si estaríamos con vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá la justicia, en este caso un abogado defensor, puede decir que a la persona esta que se convirtió en un asesino, le corresponde una pena por haberle quitado la vida y no por descuartizar. ¿Sí? ¿Por qué?
porque va a hacer mención de que la persona cuando se la descuartizó ya estaba sin vida, ¿sí? Entonces, acá es en donde nosotros comenzamos nuestra investigación para realmente ver si es que es como fueron las declaraciones, ¿sí? O a esta persona aún si tenía vida o no cuando comenzaron a desmembrarla o descuartizar, ¿sí? Por eso ahí es en donde tenemos que prestar un poco más de atención al momento de observar un cuerpo. Si bien es cierto, la mayoría de las veces no trabajamos mucho sobre eso, ¿sí? Porque nosotros llegamos al lugar de los hechos, comenzamos nuestro trabajo, y es el médico legista, ¿sí? El que viene y hace todo lo relacionado a la hora de muerte y todas esas situaciones, sí, que tienen que ver con los cadáveres, pero ustedes sí o sí tienen que tener un conocimiento con respecto a eso como para decir, no, acá yo cuando llegué el cuerpo estaba así, tenía o no tenía larvas de mosca o de algún otro bichito que intervienen dentro de lo que es la putrefacción de un cuerpo, y o sea, ya tenía varios días, a que quizás alguien nos quiera decir, no, llevaba, no sé, 2 horas fallecido, ¿sí? Es por el hecho de que ustedes acá tienen que agilizar un poco ese poco de análisis de forense. ver el cuerpo. Sí. ¿Quién hablaba? Walter. Sí, no, decía que era determinar un poco de análisis forense. Exactamente. Si bien es cierto, todas son cuestiones que se les realizan en el laboratorio, ¿sí? Pero deben de saber reconocerlos ustedes también. Bien. Con respecto a lo que es esta unidad, ya les voy a cargar lo que sería una presentación en PowerPoint, el apunte de medicina legal y forense. Pero antes quiero saber cómo van con lo que sería el trabajo práctico que tienen que presentar hasta el próximo lunes. ¿Ya lo están terminando? ¿Cómo están trabajando? Yo calculo que el grupo nuestro lo estaría entregando cerca del fin de semana, por ahí ya. Bien, perfecto. Puedo hacer una consultita que me surgió una duda antes de que chicos. Sí, El tema de cuando uno levanta las muestras, el tema de las pisadas, las huellas, ahí se le agrega el factor para calcular el peso de la persona, ¿no? Y estatura. sí. Bien. O sea, Un aproximado. claro. El tema de las huellas de pisadas, sí, ya lo vamos a ver en la última unidad con todo lo relacionado a los levantamientos de huellas, que van a ser las prácticas finales que ustedes realicen. Dependiendo de el grosor, digamos, de la huella, para que ustedes me entiendan, se mide eso. Y se hacen unos cálculos que nos dan muchas veces el peso exacto y la altura exacta de la persona. Pero ese sería el caso de que el suelo sea blando, ¿no? Sí. Profe, disculpe, en el caso, volviendo a lo que usted hizo, la pregunta del tema de los trabajos prácticos que tenemos que presentar en grupo, al principio de la clase yo le comentaba a Mariano que éramos 3 en el grupo, y mi compañera Rocío, que está en línea, habló con mi otra compañera y ella abandonó el curso. Entonces los dos presentamos el trabajo, no hay ningún problema. Bien. Y en el caso mío, profe, yo por el tema laboral, no sé si podría para justificar mi trabajo, porque yo pido permiso para estar acá, en el sentido de que alguna nota, algún trabajo, esto, cuando subimos al campus, el último trabajo que nos pidió, ahí nos va a dar una nota, nos va a poner en el campus. Sí. Bien. Sí, entonces, no sé si mañana o antes del 20 ya vamos a subir el trabajo. Lo hicimos, creo que muy copado, aportamos los dos, pusimos imágenes,
nos pusimos a pensar del tiempo, cómo se actuaban los criminalistas en ese entonces. Estamos hablando, yo tengo Loco del Martillo con mi compañera Rocío, y allá en el año 1963, y usted sabe el tema, es bastante, pasó 40, Aníbal pasó 48 años preso, porque 43 le hizo, más 5 que había estado antes del año 1963. Arigoma de los padres, la madre, cuánto pasó, una hermana que lo iba a ver, mucha información muy linda, digamos, no sé, obviamente nos gustó el caso, y quién no le gusta hacerse el inspector Galle así hablando mal y pronto. Y sí, la verdad que sí. Bueno, no sé, todos los casos que les tocaron a ustedes son re lindos, y cada vez que me siento a leer, siguen apareciendo más casos que van a llamar la atención. Así que bueno. Pero en síntesis, ¿cómo siguen? ¿Cómo sigue quién, profe? El resto de los chicos. Yo en mi caso, profe, estuve, bueno, investigando sobre el, el tema. Hice algunos apuntes que no los traje ahora porque estoy en el trabajo, ahora estoy trabajando, que no los tengo en mano. Pero ya más o menos analicé algunas cosas para ponerlo en el grupo y que, bueno, y hacerlo con mis compañeros. Te escuché un poquito entrecortado, Walter, ¿me puedes repetir? Que a nosotros nos tocó el doble crimen de la dársena. Bueno, yo estuve investigando y analizando un poco el tema. Ya tengo algunos apuntes hechos, que no los traje ahora porque estoy en el trabajo. Estoy trabajando y no los traje. Eh, pero bueno, ya en base a eso, tendríamos que empezar a determinar con mis compañeras para darnos las tareas. Ya faltaría Bien, eso solamente, lo entregamos. perfecto. Para asignar los roles. Claro, Perfecto, exactamente. entonces. Bueno, hasta ahí tengo 3 casos. El resto, ¿qué onda? Sí, profe, nosotros también tenemos el caso de Gilla Bien, Murano, y también, bueno, investigamos primero cada uno por su lado, y bueno, y ahora estamos armando, bien, perfecto. escribiendo y bueno, y poniendo fotos y Bien. eso. Y ahora queríamos hacer el de las 7 preguntas. Ajá, eh, em, estamos en eso, bien, perfecto. pero bueno, vamos encaminadas. Bien, bien. Obviamente la investigación que nosotros hacemos nos ponemos en lugar del criminalista, en el sentido de hacemos las 7 preguntas de hora, qué pasó, qué pruebas fundamentales hubo en el caso, cómo fue con el pasar del tiempo. Nosotros hicimos un trabajo, creo que de más de 10, 15 hojas. Bien, bien, bien. Uf, mucho, pero Bastante. bueno. Y que estaba bueno, obviamente me pongo a ver casos alguna vez de los demás, obviamente me gustaría hacer todo, pero bueno, me tocó el martillo. Bien, una vez que les corrija los exámenes, los van a compartir después todos en el grupo. ¿Cómo lo Todos sus compañeros hicimos? ven los Obviamente, si los podemos subir, yo lo puedo subir, no sé si va a estar en el campus, lo ve usted o lo van a poder ver todo el trabajo. Los veo yo nomás. Bien, las chicas del grupo 5 que ya lo están casi terminando, dice ahí. Mariano, ¿querés aportar algo más? No. Ah, bien. Profe, disculpe, yo lo voy Sí. dejando, entonces le Bien, vamos bien, a sí. subir el trabajo con mi compañera y le pido por favor alguna nota que suba en el campus. Sí, les Sabe, voy a nosotros. colocar notas, no se preocupen. Bueno, un saludo a todos, buenas noches, que la pasen lindo de la próxima clase. Chao, 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 Lía, hasta buenas noches. luego. Hasta luego. No, Elías, nos vemos. Nos vemos.
Bien, grupo 6, tenemos la investigación de casi lista. Bien, grupo 6. Bueno, de los grupos, ¿todos están culminando con la cantidad de integrantes que eran o se han ido abandonando algunos? Nosotros estamos completos. Bien, perfecto. ¿El resto, Marina? Nosotros creo que había una de las chicas que no se conectó, digamos, pero bueno, seguimos trabajando nosotras. Bien, perfecto. Si no me equivoco, somos Perfecto. 4. Bien. Grupo 2 están los 5, perfecto. A ver qué lleva acá en el chat. Un grupo 8 completo. Bien, perfecto, entonces. Bueno, entonces, hasta el lunes a las 23:59 o 23:55 tienen tiempo de subir el trabajo práctico. No sean hijos del rigor y esperen hasta las 23:50 para terminarlo y subirlo. A partir de mañana ya van a tener cargado en el campus el tema de la unidad nueva, ¿sí? Junto con un Power ahí que les preparé, que vemos así más o menos lo que les estuve hablando ahora, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, los libero y los dejo que terminen bien el día No. miércoles. No. No, profe. Perfecto, entonces. Nos Muchas vemos gracias. el próximo miércoles, chicos. Chao, Que tengan profe, un nos vemos. Nos vemos, excelente profe. Que ande bien. Adiós, chao, chao, nos vemos. chicos, buenas noches. Luego. Chao, nos vemos.